Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Diana Cerón y en esta oportunidad les voy a presentar algunas de las ideas del pensamiento político de Platón. Entre ellas, la relación de Platón con Sócrates, la formación de Platón en el mundo de la política, la creación de la academia, qué representa el mito de la caverna, el estado ideal, teoría de la educación de Platón, entre otros. Bueno, para hablar de Platón es necesario referenciar a su maestro Sócrates. Sócrates efectivamente pues no documentó nada, pero digamos que su discípulo Platón, pues efectivamente lo hizo por él a través de cada uno de los diálogos y escritos que tiene. Adicional, pues obviamente Platón trató de defender las ideas de su amigo a través de la escritura y obviamente hizo un legado muy bonito en la academia, obviamente que él construyó y donde fue maestro de Aristóteles. Platón, por cada uno de sus legados, pues obviamente sabemos que es considerado el padre de la filosofía griega, el más influyente, obviamente, de la historia del pensamiento político. Yo creo que él hizo algo muy importante y fue precisamente escribir, algo que a los docentes también nos viven diciendo todo el tiempo, que debemos documentar cada una de las acciones que hacemos, pero que en ocasiones eso nos es un poco complejo. Bueno, en relación a cuál es el contexto político e intelectual en el cual vivió Platón, es importante reconocer pues que obviamente él se fue formando a través de su discípulo, a través de su maestro Sócrates. También obviamente tuvo que vivir las guerras del Peloponeso, a través obviamente de la figura de ser un soldado. Allí fue testigo de la decadencia y los enfrentamientos políticos de su época. Él tuvo que ver cómo Atenas pasó de ser gobernado de gobernar a ser gobernado por un gobierno oligárquico en donde obviamente también estuvieron los llamados 30 tiranos. Estos 30 tiranos eran efectivamente una dictadura de la cual él obviamente no se salvó porque él hacía parte por razones familiares. Él lo que buscaba precisamente allí era que no se practicara ni la venganza y estar a favor de la paz a través del pensamiento ético. Él también tuvo que vivir la crisis de la polis, es decir, de Atenas en ese momento, de la injusticia, a través obviamente de la muerte que él vio o pidió más bien de su amigo Sócrates, de las malas organizaciones, de las crisis de los valores y obviamente pues él ya decepcionado como de cada una de estas cosas, él decidió obviamente tomar partido en un modelo político totalitario y decidió precisamente abstenerse de todo lo que tuviera que ver con la política de Atenas, lo cual yo creo que fue lo que lo llevó a que él hiciera los diferentes viajes, entre ellos el que hizo a Siracura, donde se encontró pues obviamente con este joven Dionisio, un joven obviamente también que tenía sus ideas, pero digamos que chocaban un poco con lo que con lo que Platón en su momento pretendía. Eso obviamente lo llevó a que él fuera a prisión, a que Platón fuera a prisión y fuera vendido como esclavo. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que ya el eco de Platón empezaba obviamente a reflejarse y lo reconoció este señor Sirene, quien obviamente pues le devolvió la libertad comprándolo obviamente y dejándolo que siguiera su camino. En ese, digamos que en esos viajes que él hizo, él también se encontró con alguien muy importante llamado Dion. Dion fue uno de los que más lo convenció de que su teoría política podría llevarse a la práctica. Y él efectivamente todo eso le fue haciendo eco y lo convirtió en esa academia. Él obviamente construyó esa academia con cada uno de los legados que iba teniendo en cada una de estas partes. Entonces aquí obviamente las dos preguntas, ¿para qué creó Platón una academia y qué se enseñaba en la academia? Creo que en la respuesta a la primera pregunta, lo que buscaba Platón era precisamente trabajar esa pedagogía y era precisamente la pedagogía del diálogo, una pedagogía que aún se sostiene, ¿cierto? Yo creo que por las mismas bases con las que él las fundamentó, lo cual efectivamente llevó a que su academia durara más de 900 años y fuera considerada la primera universidad europea. Bueno, ¿qué se enseñaba en esa academia? Pues efectivamente se empezó enseñando matemáticas, filosofía y gimnasia. Pero uno de los propósitos de él en relación a la política era formar filósofos élites capaz de distinguir la verdad y la justicia. Esa era como digamos que su meta principal. Que las personas obviamente que él formara ya fueran capaces de llevar a cabo la regeneración de la ciudad, pues a él efectivamente le preocupaba mucho su ciudad. Él trató obviamente con su metodología del diálogo y la pregunta, despertar el entusiasmo por el saber y hacer hombres más conscientes de sí y más racionales, algo que aún en nuestras aulas pues obviamente sigue siendo o sigue estando vigente. Bueno,
¿Cuáles fueron las obras? Pues efectivamente Platón tuvo mucho tiempo y tuvo muchas ideas para plasmar, pero las primeras que hizo fue obviamente la apología de Sócrates. Él también escribió sobre la virtud, sobre el amor, sobre la belleza, y una de las partes que también, digamos, a las que él se detuvo fue precisamente en las leyes, cuando él obviamente ya vio que muchos de los ideales que él quería realmente no se lograban si no estaban precisamente plasmados. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ser humano somos muy conductuales y siempre necesitamos como de esa ayuda adicional, ¿cierto? De aquello que nosotros sabemos que debemos hacer, pero que en ocasiones no lo hacemos como lo deberíamos hacer. Bueno, uno de los usos también importante de él es la República, en la cual obviamente se evidencia esa política, pero a partir de la filosofía y del estado ideal. Bueno, el mito de las cavernas, que es uno, digamos que de los más populares que él también, es una metáfora que nos muestra la naturaleza respecto a la educación y la falta de la educación. Es precisamente en esa ignorancia que muchos vivimos y de esa ceguera mental que también tenemos, que siempre creemos que tenemos que ver para creer. Entonces el que nos decía que precisamente la filosofía era la que nos abría los ojos y nos permitía ese conocimiento. El que decía también que la filosofía nos podía liberar y permitir salir de esa caverna. ¿Por qué? Porque nos permitía ver el mundo verdadero, ese mundo de las ideas. Bueno, en ese mundo de las ideas y en ese estado ideal que él quería, ¿cierto? Él iba en contra del relativismo, obviamente de los sofistas, de esa democracia que él había tenido que vivir, ¿cierto? La cual obviamente condenó también a su amigo Sócrates por las ideas que él tenía en su momento. Entonces él que decía que ese estado verdadero se lograba cuando el ser humano obviamente conectaba la razón, la voluntad, el deseo, es decir, la sabiduría, el valor y la moderación. Adicional, pues obviamente se produce esa felicidad en todos los ciudadanos, que era lo que él buscaba en ese mundo ideal. Pero para obviamente ver reflejado ese estado se necesitaba obviamente esa relación entre el alma y el estado. Él obviamente también hablaba mucho del alma. Bueno, también obviamente para que la ciudad, según él, ¿cierto?, se organizara de forma jerárquica, habían ciertos, digamos, como ciertos rangos, producto obviamente de la naturaleza, ya que no todos podíamos hacer las mismas funciones, ni todos obviamente tenemos las mismas habilidades. Él obviamente hablaba de artesanos, de guardianes y de gobernantes. Él que decía que los artesanos pues obviamente se dedicaban a esas labores productivas, pero él nos explicaba el por qué tenían que servirles a otros. En los guardianes él sí consideraba que eran muy importantes, pues obviamente con el tiempo serían los que llegarían a ser los gobernantes. Y obviamente en ese tiempo para ser gobernantes solo se podía hacer si era ya sabio, ¿cierto? Si eran los mejores dotados. Por eso obviamente se tenían que someter a un proceso de formación que duraba entre 20 y 30 años para ser considerados filósofos y para ser obviamente considerados casi perfectos, porque tenían que tener la capacidad de obviamente fomentar la verdad, la justicia y el bien. Bueno, entonces Platón obviamente propone confiar el gobierno a los filósofos por estar, obviamente en ese tiempo se consideraba que ellos estaban libres de ambición, algo que en este tiempo pues realmente también necesitamos demasiado. Bueno, él obviamente se ampara en esa educación, en esa paideia, y él que dice que a partir obviamente de la enseñanza y la geografía se puede reforzar el razonamiento y dar claridad a la inteligencia, algo que obviamente la ciencia ha demostrado que es así. Además, él también hablaba de la dialéctica, para la cual obviamente se necesitaba mucho tiempo de preparación y sobre todo una disciplina para poder llegar a ser casi sabio o sabio, que era como el ideal que él quería. Bueno, ya en las formas políticas de gobierno, pues vemos incluso cómo en esa época se veían las injusticias, ¿cierto? Por ejemplo, en la aristocracia era considerada pues una de las formas más perfectas de gobierno, pero mientras que la timocracia, la oligarquía y la tiranía, pues obviamente ni qué decir. De esas cosas aún todavía se ven mucho, el dominio de la clase militar, el gobierno pues obviamente, o el Estado gobernado pues obviamente por los ricos, los gobiernos injustos, de
de generadores, pues obviamente lo que vemos también hoy en día. Y la democracia, que sería pues como ese estado ideal en el cual vivimos hoy. Bueno, esto es un tema muy amplio en el cual obviamente hay mucho y creo que la conclusión más importante es que el hacer esta lectura y en contrastarla con el proceso de investigación que venimos desarrollando es posibilitar esos caminos que debemos recorrer y obviamente dejarnos contagiar de todas las cosas buenas y positivas que las demás personas nos pueden brindar. También es el querer salir de esa caverna, de esa oscuridad a partir del conocimiento que nos lo brinda precisamente la ciencia y la investigación. Bueno, yo desearía poder contarles más, así que les dejo igual la bibliografía por si alguien más la desea analizar. Muchas gracias.